Ok. Peço desculpas porque não hablo espanhol, então eu vou fazer a minha apresentação. Ela está escrita e eu traduzi com a ajuda do Google Translator. Vocês estão me escutando? ¿Me escuchan? Estamos escuchando perfectamente. Estamos escuchando y entendiendo perfectamente. Ótimo. Eu tenho, então, um pequeno problema. Como não falo espanhol, eu vou pedir para que, se vocês têm perguntas para fazer depois da apresentação, que vocês me enviem essas perguntas por escrito e eu responderei as perguntas por escrito também, por e-mail, pela minha direção de e-mail, que o professor Jorge já tem. Podemos combinar assim, Jorge? Está bem? Muy bien. De acuerdo. De acuerdo. Ok. Se eu estiver falando muito rápido, muito veloz, me avisem e falarei mais despacio, ok? Bueno, buenas tardes. Eu queria primeiro mostrar esse slide, onde eu tenho aqui, um segundo, a sequência que eu vou apresentar na aula. Vou começar discutindo as relações entre desigualdade, pobreza e mal-estar. Depois eu passarei para o tema desigualdade e imobilidade social e violência. Em seguida, eu tratarei das relações entre desigualdade, vulnerabilidade e conflitos sociais. Essa primeira parte é toda sobre problemas. E na segunda parte da aula, vou falar um pouco de soluções possíveis. Falarei sobre a invenção do estado do bem-estar no pós-guerra europeu. Depois vou falar do tipo de estado de bem-estar conhecido como o estado de inversão social. E, finalmente, um terceiro tipo que eu acho que é muito adequado para a conjuntura dos nossos países na América Latina. Então, vou começar aqui por esse tema, desigualdade, pobreza e mal-estar. Eu começo por dizer-lhes que eu não conozco a história de Colômbia, tampouco as raízes específicas de los conflitos históricos que aqui se han desarrollado. Não tenho mais que a informação de los periódicos. Dicho esto, mi punto de partida es la realidad de América Latina, que conozco bien, simplesmente porque soy una ciudadana de esta región. Una región, como todos sabemos, muy desigual, y cuya desigualdad está en la raíz de la inmensa pobreza regional y de una multitud de problemas sociales. Considerando nuestro ingreso per cápita, es decir, el ingreso promedio de cada país, muchos de nuestros países no pueden ser considerados pobres, pero la pobreza resulta de la forma extremadamente desigual en que se distribuye la riqueza nacional. Somos países relativamente prósperos económicamente, pero con una gran cantidad de pobres. Por ejemplo, Brasil tiene un producto per cápita de $17.827, paridades de poder adquisitivo, mientras la Colômbia tiene un producto per cápita aún mayor de $20.951, paridades de poder adquisitivo. Pero la tasa de pobreza, vale decir, el percentual de personas que viven con ingresos iguales o inferiores a $6,85 é 24% em Brasil e 35% em Colômbia, muito alta. Evidentemente, estas taxas de pobreza estão associadas com a alta desigualdade em nossos países
entre las más altas del mundo. Si medirmos la desigualdad por el índice de Gini, un índice que quanto mais próximos de zero, mais igual é o país, quanto próximos de 100, mais desigual. Este índice alcança el 52 em Brasil em 2022 e el 54,8 em Colômbia neste mesmo ano, 2022. Por lo tanto, nos sorprende la baja movilidad social en nuestros países. Varios estudios, de hecho, muestran la asociación entre estos niveles altos de desigualdad y varios indicadores sociales. Aquí les muestro un gráfico que trae esta información. En el eje vertical está un índice de varios problemas sociales, incluyendo la salud. El eje horizontal está el nivel de desigualdad de ingresos. Quanto mais alta a desigualdade de ingressos, mais alto o índice de problemas sociais. E aqui estão os países que são praticamente solamente os países ricos. E podemos ver que há uma grande variedade de desigualdade entre esses países. Estados Unidos é o mais desigual. Na punta e no outro extremo estão os países da Europa nórdica. Podemos ver que quanto maior a desigualdade, maior este índice, que inclui coisas como, por exemplo, a expectativa de vida, a longevidade da população, os níveis de alfabetização e numeração, a mortalidade de chicos, de niños, a taxa de homicídios, o nível de encarcelamento, o embarazo de adolescentes, a confiança interpessoal, níveis de obesidade na população, de problemas mentais, incluso vício em drogas e álcool, e baixa mobilidade social. Então, eles puseram todo isso junto, criaram um índice sintético e meteram os valores aqui. En particular, la asociación entre desigualdades y mortalidad por muerte violenta, es decir, la tasa de homicidios, es muy, muy fuerte. Aquí se puede ver en esta gráfica la relación entre la desigualdad, siempre en el eje, en el eje horizontal, medida por el índice de Gini, y en el eje vertical, la tasa de homicidios intencionales. Estas figuras geométricas aqui são as várias regiões do mundo, a África subsaariana, a Ásia do Sul. ¿Ustedes no ven gráfico? ¿Están viendo la figura, por favor, Jorge? ¿No? No, eso le íbamos a decir. Por favor, muestre la gráfica. Pase la diapositiva. ¿Ustedes están viendo? Solo estamos viendo la primera, que dice problemas, direcciones posibles. Ah, siempre el primero. Sí. Falta los gráficos. Las gráficas no, todavía no las vemos. Ah, qué pena. ¿Por qué? Porque aquí aparece como compartido. No está compartido, entonces. Solo estamos viendo la primera gráfica. Yo no entiendo por qué. Nada. Siempre la primera. Intente pasarlo manualmente. Una a una, a ver. Voy a enviar por email. ¿Puede ser? Bueno, sí. Será un poco complicado, ¿no? Sí, será. Bueno, no hay problema. Yo puedo describir. Bueno, muy bien. Ustedes tienen que creerme, solamente eso. Ok, de acuerdo. Ok, entonces la gráfica que ustedes no ven
muestra la relación entre la desigualdad de ingresos y las tasas de homicidios en los diversos países en el mundo. Los países latinoamericanos son aquellos que tienen las tasas de homicidio intencional las más altas en los más altos niveles de desigualdad. De hecho, Brasil y Colombia tienen tasas de mortalidad por causas violentas entre las más altas del mundo. 22 para Brasil, 27 para Colombia por 100.000 habitantes. Con la diferencia de que esta tasa fue mucho más alta en Colombia en el pasado y ha estado disminuyendo casi constantemente a lo largo del siglo XXI. Esas tasas están asociadas a conflictos violentos, mientras que en Brasil, donde no se registran conflictos equivalentes, son situaciones que están dispersas en el territorio, siendo la criminalidad urbana la mayor fuente de ellos, estas tasas han estado aumentando casi constantemente. Entonces Colombia cae y Brasil sube, pero los dos con tasas muy, muy elevadas. Sin embargo, Colombia, debido a la naturaleza de las muertes violentas, convive con una tasa de casi 5 millones de personas desplazadas internamente debido a conflictos violentos. Pero este número era mucho mayor en 2011, 7.2 millones de personas. Ustedes no están viendo, pero ahora les estoy mostrando una tabla con estadísticas de Brasil y Colombia para que vean cómo son comparables nuestros países. La población no es muy distinta. Colombia, 52 millones, Brasil, 215 millones, pero los otros indicadores no son muy distintos. Población rural muy baja en Brasil, muy baja en Colombia. El índice de Gini muy alto en Brasil, muy alto en Colombia. La pobreza como percentual de la población muy alta en Brasil, más alta en Colombia, pero también muy alta. Tasa de homicidio, ya hablé de eso. PIB per cápita y saneamiento, una otra medida. Brasil está un poco mejor que Colombia, pero no hay una cobertura universal en los dos casos. Bueno, ahora les hablo del segundo punto de mi clase, que es la relación entre desigualdad y movilidad social y violencia. Bueno, el análisis de las causas históricas de los conflictos violentos es muy, muy importante para comprender el problema, pero esto está más allá, tengo competencia para hacer. Sin embargo, puedo hablar de lo que parecen ser algunas de las causas actuales. Mi hipótesis es que entre las múltiples determinaciones de los conflictos sociales en América Latina está la desigualdad. En particular, la desigualdad de riqueza. Permítanme explicar lo que entiendo por desigualdad de riqueza. Son las diversas formas que la riqueza asume en las economías de mercado de hoy día. No se trata solo de tierra, capital físico, capital financiero. También se trata de otros tipos de capital. El capital social, por ejemplo, que son las redes de relaciones sociales que los individuos poseen, sus conexiones, que pueden ser muy, muy valiosas para el éxito económico. El capital educativo y cultural, es decir, los avances obtenidos en la escolarización y el acceso a bienes, servicios, valores que desde las familias se vuelven accesibles y ayudan en la progresión educativa de los niños, de los jóvenes. El capital político, es decir, la capacidad de influir políticamente, ya sea a través de la participación directa o indirecta,
en decisiones colectivas que afectan el éxito de individuos y familias. Como nosotros sabemos, las economías de mercado difunden implícitamente ciertas normas sociales. Por ejemplo, la norma de que es posible triunfar con esfuerzo y determinación, virtudes que son esencialmente individuales, inculcadas por las familias en sus jóvenes miembros. También sabemos que esta norma choca directamente con la forma injusta y desigual en que están distribuidas las diversas formas de riqueza que podemos llamar genéricamente de oportunidades. El gráfico que ustedes no ven, pero que les voy a describir, muestra, por ejemplo, cuántas generaciones se necesitan para que los 10% más pobres en un país, en términos de ingresos, puedan alcanzar o ingreso promedio de la economía. Esto para varios países. Por ejemplo, en Dinamarca son 2 generaciones, en Finlandia son 3, en el promedio de los países de la OCDE son un poco más que 4, en Portugal son 5, Estados Unidos 5, Francia 6, y al final los países en que son necesarias más generaciones para que los más pobres alcancen el ingreso medio de la población son Brasil y Colombia. Colombia, 9 generaciones. Son necesarias 9 generaciones para que los pobres alcancen el promedio, el ingreso promedio. En Brasil, en Colombia son 11, en Brasil 9, en Colombia 11 generaciones. En la misma línea, el próximo gráfico muestra la relación fuertemente positiva entre la movilidad social, entre generaciones y la desigualdad. Vale decir, es una relación entre cuánto del ingreso de una persona depende del ingreso de sus padres y el nivel de desigualdad de ingresos en esta sociedad, en esta economía. Entonces, si el ingreso de un joven es muy similar al ingreso de su padre, quiere decir que no hubo movilidad social, ni para arriba ni para abajo. El gráfico muestra exactamente eso. En países en que la desigualdad es muy, muy alta, como los países de América Latina, Perú, Brasil, Chile, Argentina, Colombia, que son países con un índice de Gini altísimo, tipo más que el 50%, esta sensibilidad del ingreso de los jóvenes a los ingresos de sus padres es la más alta. Al contrario, en países en que la desigualdad es muy baja, uno nace en una familia pobre, pero llega a tener una oportunidad de tener un ingreso más alto en una generación o 2 generaciones. Esta curva se llama curva Great Gatsby, en homenaje a un escritor americano, Scott Fitzgerald, que ha escrito novelas sobre el tema de la inmovilidad social en los Estados Unidos. Bueno, es decir, en nuestras economías de mercado modernas, nosotros hemos logrado superar el antiguo régimen del feudalismo, que diferenciaba a los grupos sociales en términos esenciales. Un aristócrata, una persona pobre, un campesino no llegaría jamás a ser un aristócrata. Entonces había una diferencia esencial en los grupos sociales. Esto las economías de mercado no tienen, ¿no? Pero superaron esto a través de una especie de igualitarismo apenas nominal o formal, un igualitarismo limitado apenas a las aspiraciones. La persona puede aspirar a ser más, a tener más. No alcanza, no logra, ya que siguen en vigor en nuestras economías de mercado las intransferibles jerarquías reales en el camino hacia la verdadera igualdad. La verdad es que después de tantas generaciones frustradas, sin poder ascender socialmente, las generaciones actuales terminan conformándose con su suerte
y calibrando sus aspiraciones. No aspiran tanto porque nunca se alcanza, nunca se logra andar arriba. Y tal vez de manera aún más perversa, las economías de mercado difunden normas sociales segundo las cuales el valor social de un individuo se define por su éxito económico, por un equivalente monetario. Así, aquella persona que falla es doblemente defectuoso. Primero, al no haberse esforzado suficiente y por lo tanto perjudicar su propio bienestar. Segundo, al revelarse como un perdedor, carente de mérito, consecuentemente con poco valor social. La persona es defectuosa a sus propios ojos y a los ojos de los demás. Bueno, ahora voy al tercer tópico, que es la relación entre desigualdad, vulnerabilidad y conflictos sociales. Bueno, ¿cómo podemos relacionar los conflictos sociales con la desigualdad de riqueza en este sentido amplio de múltiples oportunidades para la inserción en el mercado? Más allá de simples relaciones estadísticas, ¿cuáles serían las fuerzas en juego? Nosotros sabemos que las sociedades más socialmente cohesivas son también aquellas menos desiguales. Un gráfico que ustedes ven, pero que está aquí en mi presentación, muestra exactamente esto. Por exemplo, um indicador de grande coesão social é o nível de confiança interpessoal, personal. Quanto que você confia em uma pessoa desconhecida, não uma pessoa de um amigo, mas uma pessoa que uno não conhece. Não conhece. Lo que vemos com os dados que temos é que quanto mais a sociedade, mais baixo é o nível de confiança interpersonal. Y aquí están, como siempre, los países latinoamericanos y también los países de África del Sur, de Sudáfrica, incluso Sudáfrica, pero otros, con altísimos niveles de desigualdad y bajísimos niveles de confianza entre las personas. Nosotros sabemos también que la emergencia de conflictos violentos es un importante indicador de sociedades fracturadas. Pero ¿cuáles serían las conexiones perceptibles entre estas cosas? Sociedades fracturadas y conflictos. Creo que el choque entre aspiraciones igualitarias, la idea, por ejemplo, que cualquiera puede tener éxito, y las guías intransponíveis, o sea, las oportunidades que no están abiertas a todos, solo algunos pueden tener éxito, es una de las claves explicativas. Evidentemente, esto se relaciona con una persistente ausencia del Estado en la provisión de bienes públicos sociales a grupos sociales vulnerables, especialmente adolescentes y jóvenes. Este grupo es el más afectado por el desempleo, pero también por la falta de varios tipos de capital, especialmente el capital cultural y educativo. En el caso de mi país, especialmente en territorios específicos dentro de las grandes metrópolis, la ausencia del Estado es reemplazada por un Estado paralelo, a la vez asistencial y dictatorial. Este Estado paralelo termina viendo a los jóvenes, especialmente aquellos para quienes las oportunidades existentes son pocas o insignificantes. Por ejemplo, un empleo de baja calificación y precario con bajos ingresos. Las oportunidades de tener éxito, es decir, de obtener ganancias económicas y obtener algún reconocimiento social en el territorio, pasan a ser monopolizadas por grupos criminales, una verdadera tercera vía hacia el éxito. Además, los conflictos entre grupos criminales, siempre estoy hablando de mi país,
En conflictos entre grupos criminales que reclutan jóvenes sin alternativas son otra causa de mortalidad violenta. Las estadísticas brasileñas confirman que los jóvenes pobres y principalmente negros son las principales víctimas de la violencia en mi país. La población negra en Brasil está sobrerepresentada en la pobreza, vale decir, el 70% de la demografía de la pobreza en Brasil es negra. Y esta población, como se sabe, está también subrepresentada en términos de movilidad social ascendente y participación política. Casi no se mueven arriba y casi no participan políticamente en términos de, por ejemplo, representantes en el legislativo y cargos ejecutivos. Además, refiriéndome específicamente al caso de mi país, debo repetir, la presencia del Estado es otro problema, otro agravante, cuando se manifiesta preferentemente a través de la represión violenta, indiscriminada, pero de hecho discriminatoria, que afecta a territorios pobres y especialmente a los jóvenes negros en estos territorios. Esto despierta resentimiento y alimenta el ciclo de violencia. El Estado, además de no proteger, criminaliza a este grupo social particularmente vulnerable. Evidentemente, cualquier respuesta al conflicto social cuya énfasis sea la represión y la criminalización tiende a agudizar el conflicto en lugar de disminuirlo. Además, la respuesta meramente represiva parte del supuesto de que el status quo, la situación actual, no debe ser alterado. Es decir, parte del supuesto de que la cuestión social es un problema de policía. Esta percepción se va arraigando y difundiendo, alimenta sentimientos negativos y resentimientos que terminan por intensificar el conflicto. Bueno, ¿cómo romper el ciclo? Desigualdad, vulnerabilidad, conflicto. Si es cierto que las desigualdades extremas llevan a la vulnerabilidad y la dominación, pienso que el objetivo de las intervenciones que buscan a reparar esta situación debe ser buscar aumentar la autonomía de las personas, de los individuos, de las familias, de las comunidades. Se trata, en otras palabras, de ampliar aquello que el economista Amartya Sen llamó de las libertades reales, para que las personas puedan llevar adelante las vidas que tengan sentido para ellas y donde puedan florecer plenamente. Y así pueden cultivar expectativas, aspiraciones al mismo tiempo significativas y realizables. Ahora entro en el punto, la invención del estado de bienestar en la posguerra. Vamos a hablar un poco de direcciones posibles. Bueno, fue en un contexto de reconstrucción nacional en la posguerra que el estado de bienestar se construyó en las economías ricas a lo largo del siglo XX. Es cierto que no se trataba de una guerra civil. Sin embargo, en Europa, la cuestión social anterior al estallido de la Segunda Guerra Mundial era muy, muy grave. Estamos hablando de economías que fueron devastadas por la Gran Depresión, sufriendo niveles elevadísimos de desempleo, inseguridad alimentaria, problemas de salud, mortalidad infantil, condiciones precarias de vivienda. La guerra, que reclutó a jóvenes de familias pobres, terminó abriendo la posibilidad de un nuevo contrato social. Un contrato que reconocería el valor de las vidas empobrecidas, que reconocería el estatuto de ciudadanía efectiva debido a esta capa de la población, una condición previa para un nivel más alto de cohesión en la sociedad.
A solidariedade social, expressada através de um conjunto de políticas econômicas e sociais, remendou e fortaleceu o tecido social. Também se revelou como uma condição essencial para os anos que foram econômicamente prósperos da pós-guerra. Bueno, muitos estudos acadêmicos documentam o sucesso econômico e social do período, também conhecido como as décadas douradas do estado de bem-estar. Não só as economias cresceram, sino que este crescimento foi compartido graças a várias políticas mobilizadas por el estado de bem-estar. Por exemplo, se criou a Seguridade Social em alguns lugares e se fortaleceu esta seguridade em outros, onde já havia algo. A garantia, a Seguridade Social garantiza ingressos quando os cidadãos não podem obter ingressos diretamente de seu trabalho. Estamos falando aqui não só de transferências de assistência social para pessoas empobrecidas, sino também de pensões, jubilações públicas que brindam segurança econômica a pessoas maiores e dependentes. Pero também de vários outros tipos de seguros sociais, como o seguro de desemprego, o seguro de acidentes laborais, o seguro de enfermidade. E a cobertura monetária de licencias, como, por exemplo, a licencia maternidade. Bueno, a introdução da Seguridade Social foi acompanhada de reformas tributárias que introduziram taxas progressivas sobre altos ingressos, sobre a alta riqueza e sobre as herências. Impuestos de um lado, Seguridade Social do outro. Esta foi a forma essencial do crescimento compartido que foi experimentado em la pós-guerra em Europa. Mas também foi um momento de introdução ou expansão de vários serviços públicos, como o transporte público, a vivienda social, a educação, a saúde pública, os bens e serviços culturais. Uma vez mais, todos estes bens públicos sociais foram financiados por uma tributação progressiva em la pós-guerra. Bueno, los resultados del proceso de construcción del estado de bienestar pronto se hicieron sentir. Las tasas de pobreza y desigualdad disminuyeron de manera sin precedentes. La esperanza de vida se amplió. Hubo una mejora sustancial en los indicadores de salud de la población, un avance educativo importante y la disminución de los conflictos sociales, por ejemplo, con la caída en las tasas de homicidios. Las décadas de posguerra fueron contemporáneas al proceso de industrialización y urbanización de países periféricos, como por ejemplo nuestros países en Latinoamérica. Sin embargo, este momento, en muchos casos, fue también un momento de consolidación de dictaduras y de reversión de experiencias de estados sociales en Latinoamérica, especialmente los avances obtenidos en el campo de la tributación progresiva. Estos avances retrocedieron. Entonces, en Europa se hacía la construcción de un estado de bienestar redistributivo, mientras que en Latinoamérica y en otras partes del mundo se hacía exactamente el contrario. Puedo hablar con más propiedad sobre brasileño. A principios de la década de 1960, el país implementó un conjunto de políticas. Estábamos iniciando la construcción de nuestro estado de bienestar más universalista. O gobierno de entonces planeaba expandir estas políticas con las llamadas reformas de base, destacando, por ejemplo, la gran valorización del salario mínimo y el aumento de las alícuotas del impuesto sobre la renta. Dos políticas que tenían como objetivo ampliar el compartimiento del crecimiento económico entre toda la población. Bueno, parte de lo planeado incluía también una reforma agraria, respondiendo a las demandas de los movimientos campesinos y la miseria que imperaba en Brasil rural. Bueno, en medio de la intensificación de la Guerra Fría, luego de la Revolución Cubana,
Esta experiencia de redistribución brasileña fue cortada de raíz con el golpe militar de 1964. Este golpe instaló una dictadura que duraría 21 años y que también marcaría el desmantelamiento de iniciativas y planes para la introducción de un estado de bienestar universalista en Brasil, más allá del tipo corporativo que se había hecho en los años 40. Bueno, a partir de ese momento, la economía brasileña comenzó a crecer junto con las desigualdades económicas. O salário mínimo praticamente estancado e a redução da progressividade dos impostos. Nosso modelo de crescimento foi hecho junto com as desigualdades econômicas. Solo no siglo XXI, e por cerca de uma década solamente, a desigualdade de ingressos diminuiu em Brasil, lo que, por lo demás, também ocorreu em vários outros países da região, quando começaram a ser governados por coalições de centro-esquerda, com programas redistributivos de diminuição das desigualdades. Sin embargo, a nova realidade não alterou significativamente o acesso à riqueza para a grande massa da população. Acesso que seria importantíssimo para reduzir nossa condição de sociedades fracturadas e todas as malas consequências que de ellas se derivam. Volviendo a los ricos, al fin de los 30 años gloriosos de la posguerra, con las crisis de petróleo en la década del 70 y el declive de las tasas de crecimiento, surgió el fantasma de la austeridad fiscal. Sin embargo, a pesar de la retórica que comenzó a ganar tracción con la doctrina neoliberal, la retórica del Estado mínimo, Estado debe ser mínimo, ya que Estado es el principal obstáculo para el crecimiento y el bienestar, países ricos, a despecho de eso, continuaron viendo crecer sus gastos sociales. Gran parte de este movimiento de expansión de la provisión social se debe a fuerzas inerciales. Por ejemplo, la población anciana crece, donde se requieren más cuidados personales, a una demanda mayor de atención médica a las estructuras públicas de provisión. Con la caída de la actividad económica, el desempleo aumenta, ahora con características más preocupantes, con desempleo tecnológico duradero. Eso hace con que las demandas por seguro de desempleo también aumenten y el Estado responde positivamente a eso. Y lo mismo ocurre con la pobreza de mercado, que como se amplía con la caída de la actividad económica, la demanda por asistencia social sube y el Estado en estos países también responde positivamente a eso. Estas son las explicaciones del por qué los gastos sociales siguen creciendo en los países ricos, mismo a partir de los años 80 del siglo pasado, y siguen creciendo hasta ahora. Pero siempre como una respuesta inercial. Pero en algunos países, en el hemisferio norte, especialmente los países nórdicos europeos, estamos hablando de Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega, Islandia. En estos países, fue en este periodo, a partir de los años 80 del siglo pasado, posterior, por tanto, a los años dorados, que se expandieron sustancialmente las políticas del estado de bienestar que se llaman políticas de inversión social. Es el próximo tema que les voy a hablar. Tema número 5. Este término, inversión social, tiene varios sentidos, a veces más, a veces menos expansivos. En el caso de los países europeos nórdicos, se trató de expandir un conjunto de políticas que tenían como objetivo aumentar la productividad de la economía mediante el aumento de la productividad del trabajo, pero al mismo tiempo promover equidad. Entre estas políticas se destacan las llamadas políticas activas del mercado laboral,
¿Qué son estas? Son un conjunto de intervenciones que buscan calificar o recalificar la fuerza laboral. También destacan las políticas de aprendizaje a lo largo de la vida, que incluyen desde las guarderías, todo el ciclo educativo y la de calificación de la fuerza laboral. Estas pueden ser accesibles a cualquier edad, incluso a las personas mayores. También están ahí las licencias parentales y paternas y los horarios de trabajo flexibles para jóvenes con hijos. Todo esto junto con el conjunto de políticas habituales de seguridad social, vale decir, las pensiones, las jubilaciones, todos los seguros colectivos, incluidos también los sistemas públicos de provisión de salud. Bueno, con este conjunto de iniciativas, los países nórdicos indicaban que las políticas sociales, además de serem esenciales para la promoción de la justicia social, también podrían contribuir al crecimiento económico. Serían políticas productivistas. Bueno, varios trabajos atestiguan los buenos resultados económicos y sociales de estas políticas de inversión social. En estos trabajos, el énfasis aparece en los bajos niveles de pobreza y desigualdad de ingresos, el bajo desempleo duradero, la alta movilidad social ascendente, el alto estándar de confianza interpersonal y otros indicadores de cohesión social, como la baja criminalidad violenta. Aquí yo les mostraría, si ustedes pudieran de nuevo, la gráfica que muestra el número de generaciones que una persona pobre necesita para alcanzar el nivel de ingreso promedio de la economía. Desta vez les mostraría que los países nórdicos son aquellos que son necesarias menos generaciones para que los más pobres alcancen el ingreso promedio de la economía. Les mostraría también una otra gráfica que ya había mostrado antes, que es la gráfica que hace una relación entre el nivel de desigualdad de ingresos y un índice de problemas sociales, donde nosotros podríamos ver que los países nórdicos son aquellos que tienen los más bajos niveles de desigualdad de ingresos y los más bajos niveles de problemas sociales. Aquele índice sintético que reúne vários problemas sociales. E, finalmente, les poderia mostrar a relação entre a baixa desigualdade nesses países e o altíssimo nível de confiança interpersonal. São os países com estes níveis mais altos. Bueno, mais recentemente, muitas destas políticas de inversión social que eu les comentava han sido complementadas con intervenciones también de naturaleza ecológica, en un menú más ambicioso de políticas que nosotros podríamos llamar de políticas ecosociales. Ejemplos de esto son las políticas suecas de la Suecia de apoyo a la eficiencia energética en el hogar, políticas de conversión a energía renovable en distritos residenciales, y la política de devolución de recursos a familias de bajos ingresos, cuyo presupuesto se ve afectado por impuestos verdes, impuestos que inciden sobre combustibles fósiles. Y ahora yo voy al último ítem de mi presentación, que hablarles de un tipo de estado de bienestar que me parece muy atractivo para nuestros países en América Latina, que yo llamé de estado de bienestar alocativo. Bueno, pensando en la realidad latinoamericana, sin la pretensión de imaginar grandes reformas globales, yo he comenzado a explorar una nueva dirección para el estado de bienestar que pienso tendría un gran impacto en América Latina. En Brasil, ciertamente, y también me atrevería a imaginar en Colombia. Como países en desarrollo y con enormes problemas sociales que eventualmente conducen a la violencia, a la criminalidad,
a los conflictos sociales de diversas índoles, me parece evidente la necesidad de un estado de bienestar fuerte, robusto, no solo con la tarea de compartir el crecimiento económico y así reducir las desigualdades de ingreso, que fue el de las economías europeas en el posguerra, sino también como estrategia de desarrollo en sentido amplio. Bueno, como nosotros sabemos, todo proceso de desarrollo implica cambios estructurales, mudanzas radicales en estructuras económicas, sociales. En la economía, por ejemplo, el gran cambio estructural en el siglo XX fue la industrialización de los países de la región de América Latina, que pasaron de ser economías puramente agrarias o principalmente agrarias a apostar por la industria sustitutiva de importaciones. Este cambio fue acompañado por una urbanización acelerada y, como todo cambio radical, especialmente en un contexto no democrático, fue muy doloroso. Problemas de vivienda, problemas de saneamiento, problemas de salud, educación, causaron trastornos en las hasta entonces pequeñas ciudades que teníamos. Y estos problemas encontraron soluciones muchas veces informales, como las favelas y los desagües a cielo abierto. Soluciones precarias y de baja calidad, como por ejemplo las escuelas públicas y otros servicios públicos congestionados por el aumento de la demanda que no fue correspondido por la expansión de la provisión. En las últimas décadas del siglo XX y principios del siglo XXI, hemos sido testigos de un segundo cambio estructural, esta vez en dirección a los servicios, que pasan a ser el sector con mayor participación en el producto y sobre todo en el empleo. Empleos, vale decir, muy distintos entre sí, con segmentos altamente remunerados y otros segmentos, aquellos que absorben la mayor porción de la fuerza laboral, muy precarios y de baja remuneración. La pregunta que surge es, ¿qué cambio cultural nos gustaría tener? Más específicamente, ¿cómo puede intervenir el estado de bienestar social en la dirección que deseamos? Es decir, ¿cómo puede contribuir no solo a disminuir, sino también a evitar la emergencia de problemas que nosotros conocimos, entre ellos, obviamente, los conflictos violentos? Bueno, en primer lugar, un poquito de agua. En primer lugar, podemos pensar, como en la tradición, que la oferta de servicios y seguridad social es fundamental para garantizar el bienestar social y la verdadera libertad real de individuos, familias y comunidades. Como en la idea de tentar ampliar la autonomía de estas personas, de estos actores, para desmontar aquellas condiciones que conducían a los conflictos. Pero, en segundo lugar, podemos pensar que la expansión de la provisión de estos servicios es fundamental también para generar empleos de calidad, empleos estables en el sector público de provisión de servicios, empleos bien remunerados y equitativos desde el punto de vista de las diferencias salariales, pero también equitativos desde el punto de vista de divisiones como género, raza, lugar de origen y habilidades. En principio, el empleo público es un empleo no discriminatorio. Bueno, haciendo una investigación para Brasil, encontramos confirmación de estas expectativas en un estudio empírico sobre el mercado laboral de servicios sociales públicos en Brasil.
Este segmento, aunque aún pequeño en el país, podría ser mayor, más importante, pero aún así exhibe todas estas ventajas cuando se compara, por ejemplo, con el promedio de la economía o con el segmento de servicios privados. Genera empleos de calidad, empleos estables, bien remunerados, poco desiguales y con una participación muy grande de grupos que son minoritarios desde un punto de vista político y social, como son los grupos de género, raza, lugar de origen y habilidades. Buenos empleos equitativos, de nuevo en términos salariales, más homogéneos cuando se consideran los diferentes grupos demográficos. Bueno, además, estos empleos resultaron ser ecológicos. Están asociados a niveles más bajos de emisiones de gases de efecto invernadero en comparación, por ejemplo, con los empleos promedios de toda la economía y con los empleos, en muchos casos, de los servicios privados. La expansión de la provisión de servicios sociales públicos para satisfacer necesidades sociales que están insatisfechas y eliminar vulnerabilidades, expandiendo libertades reales, más allá de generar empleos de calidad, puede representar un importante cambio estructural en nuestras economías. Volviendo a la cuestión del cambio estructural, la cuestión del desarrollo. Esta vez no de la industria a los servicios en general, sino que dentro del sector de servicios, que es ahora el más grande, es responsable por más del 70% del empleo en nuestras economías, fortaleciendo dentro de los servicios su mejor segmento en términos de empleo, que son los servicios orientados a la provisión de bienestar social. Necesitamos pensar detenidamente en las implicaciones de este cambio. Los servicios sociales públicos representan lo que solemos llamar el consumo público o el consumo colectivo. Se trata de bienes y servicios que consumimos colectivamente en instalaciones públicas, como las escuelas y centros de salud, el transporte público, los centros comunitarios, las áreas recreativas y de acceso a bienes culturales, como los parques y los museos. En estos espacios, nosotros reforzamos nuestros lazos comunitarios, el sentido de pertenencia a algo común, en una lógica distinta de la lógica de mercado, donde normalmente prevalecen normas de ganancias individuales y ventajas personales. Es una forma, los servicios sociales públicos, de acceso a la riqueza social en ese sentido amplio a que me refería yo inicialmente. Y por lo tanto, de oportunidades que podemos aprovechar para mejorar nuestra posición en el mercado, ya sea como consumidores o como trabajadores. Sin embargo, más que eso, hay un potencial que va más allá de objetivos utilitarios, por más que justificados que sean. Así, podríamos hablar de riqueza en una tercera dimensión. No solo como riqueza material, dinero, capital físico, inversiones financieras, bienes, raíces, tierras. No solo como el conjunto de oportunidades para el éxito económico en una economía de mercado, como el capital social, capital educativo, cultural, simbólico, político, sino también como algo intangible cuyo valor no encuentra equivalente en la moneda. Una vida rica, significando también una vida que tenga sentido para quien la viva, y esta riqueza pudiendo ser pensada también en una dimensión comunitaria, cultural y creativa. Este nuevo tipo de estado de bienestar promete una sociedad política más cohesionada y más protegida del imperio del mercado. Aumentar el acceso a la riqueza, desconectar ese acceso de su uso objetivo exclusivamente utilitarista,
reinventar la riqueza como riqueza no solo individual, pero también comunitaria, cultural, imaginativa. Ese es el reto. Pregunto, ¿están dadas las condiciones previas para este cambio? ¿Podríamos pensar en las inmensas necesidades sociales no atendidas como una de estas condiciones previas? Y al igual que en el caso europeo, podríamos pensar en la intensidad de los conflictos como una conjuntura crítica que requiere la reinvención de nuestro contrato social. Esto sería algo que implicaría una revisión de la estructura tributaria, de donde provendrán los recursos para financiar tal cambio. Bueno, todo esto puede parecer muy difícil de lograr, pero la pregunta que me parece relevante reflexionar es, ¿tenemos alternativa? Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Para todo el mundo es un placer poder presentar al director de la bueno, como usted, el doctor Asbelia, que ya nos escuchan bien. Está um pouquinho misturada a voz. ¿Y ahí? Ok. Jorge, pode repetir o que você disse? Hola, doctora Celia. Buenas. Jorge le estaba diciendo que te quería presentar conmigo. No sé si escuchaste eso. Sí. Estou escutando. Está um pouco misturada a voz, mas eu estou escutando. Bueno, no sé si es por la rapidez. Nosotros hablamos un poco más rápido. Não, não, Entonces, é um pouco de eco. ok. Se você falar devagar, fica melhor. Dale. Es que eso fue lo que ahorita mejor. Sim, sim. Escucho. Pero ya quedó como silenciado. Bueno, ahora, Sim? listo, por igual. Pode falar. Você não está me escutando? Ah, ok. Me escuta? Ai, Hola, hola, profe. Cositas técnicas. Jorge, está me escutando? Sí, le estamos escuchando, alto y claro. O que você queria me apresentar alguém? É isso? Muy bien la presentación, excelente. Quería presentarle al director del programa de antropología, Hugo Durán. Vamos a intentarlo nuevamente. Hugo. Bueno, doctora Celia, estuve escuchando atentamente. Muchas gracias al profesor Jorge. Te agradezco mucho por estar en este espacio. Es un trabajo que hemos venido haciendo, el tema de resolución de conflictos, ¿cierto? Es una apuesta del programa de antropología por entender cómo funcionan, cómo se dan los conflictos internos. Pero fíjate que también tenemos unas miradas externas, ¿no? Como la tuya, ya más desde Latinoamérica. Estuve escuchando juiciosamente y haciendo mis notas con todo lo que nos has contado y veo cosas que hay muy interesantes, ¿no? Que nos aportan elementos para entender los conflictos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nos hablabas del capital educativo, del capital político, de la capacidad de participación, creo que a veces son elementos que no observamos o que no analizamos mucho, ¿cierto? Solo nos enfocamos en el tema violento, pero no miramos elementos que influyen en esos conflictos. Ahora, tú hablaste de conflictos violentos y ese es otro punto que me parece importante. Yo creo que siempre nosotros estamos mirando los conflictos como algo violento. Por lo menos en Colombia, si nosotros hablamos de conflictos, siempre estamos viendo el punto de vista violento. No lo vemos como una tensión a veces o como una
confrontación de ideas. Ese elemento también me parece interesante de abordar. Bueno, podría comentarte muchas cosas, tengo muchas cosas aquí. Hay algo que me llamó la atención y es la inmovilidad social. Si pudieras hablarnos un poquito de eso, te lo agradecería. Pero bueno, termino de agradecer al profesor Jorge Beleño. Sé que todas estas cosas, todas estas opiniones que tenemos de expertos como tú, doctora Celia, serán importantes para nosotros hacernos una idea y seguir reflexionando y analizando sobre nuestro conflicto. Ayer tuvimos también un análisis, o analizamos con un experto también el conflicto de Oriente Medio. También nos aportó unos conceptos ahí interesantes, desde lo simbólico, desde el derecho a la tierra, desde el conflicto religioso, ¿verdad? Para nosotros también entender desde lo histórico, para entender seguramente nuestro conflicto. Entonces, nada, muchas gracias y de verdad muy contento con esto que nos regalaste tú hoy. Y bueno, si me puedes hablar un poquito de eso de inmovilidad social, te lo agradecería. Muchísimas gracias. Posso falar em português? Você entende? Não estou te ouvindo. Não te escucho. Posso falar em português? Yo te entendí perfectamente la presentación, pero A no sé. apresentação eu traduzi no Google Translate. Ah, bueno, dale, dale, y hacemos el esfuerzo. Muy bien, muy bien. Dele. Ok, muito graças pelas perguntas e pelo comentário. Muito obrigada. Eu achei interessante a sua observação de que há diferentes tipos de conflito, né? Eu também dou aulas de teoria política clássica, né? E me lembrei muito de uma discussão que o Nicolau Maquiavel faz sobre a importância do conflito para que haja participação e para que hajam leis, para que haja leis e instituições mais justas. Existe um conflito produtivo que, ao expressar os interesses de um grupo que não está sendo escutado, que não participa do debate político, e ele, então, se manifesta, e às vezes se manifesta violentamente, e graças a essa manifestação, o grupo hegemônico é obrigado a ceder espaço, né, participativo para esse que estava excluído. Maquiavel chama esse tipo de conflito um conflito produtivo, e ele diz que toda república ela tem que ter esse tipo de conflito, algo que coloque barreiras ao avanço dos grupos hegemônicos mais poderosos, os mais privilegiados, né? Mas existem conflitos que têm uma natureza disruptiva, né? Então, a minha fala, talvez eu tenha enfatizado mais como que você pode criar um contrato social que, acolhendo os grupos que são minoritários politicamente, socialmente, possa preemptivamente, né, reduzir a necessidade de manifestações violentas. Então, um pouco eu acho que foi, inclusive, essa a demanda que Jorge me fez, que é pensar numa dimensão preventiva da ação do Estado social. Com relação à questão da imobilidade, foi um conceito que eu inventei para essa palestra, imobilidade. Eu inventei, porque o que a gente vê é isso, né? Não há mobilidade, praticamente não ocorre. É muito chocante, né? Você vê dados mostrando que uma pessoa muito pobre, uma família muito pobre, precisa de 9 gerações para atingir a renda média do país. Isso é praticamente zero de mobilidade social, né? É tirar a mobilidade social do horizonte daquilo que é razoavelmente esperado pela pessoa. E isso certamente gera muito ressentimento,
né? É esperado que isso gere ressentimento, e isso também pode ser muito bem explorado, mal explorado, né? Pode ser muito mal explorado na direção de não contemplar mesmo, né, esses grupos e jogá-los numa fogueira que não necessariamente ela é útil, né, para os interesses daqueles que estão tão desprivilegiados, né? Como a gente vê no Brasil, né? Jovens pobres, jovens de periferia, que são recrutados pelo crime organizado e que vivem muito pouco. A expectativa de vida garotada desses jovens é 27, 28 anos. Né? E essa parece para eles como a única alternativa de chegarem a algum lugar, de terem sucesso econômico, de terem algum tipo de reconhecimento lá dentro do território onde eles vivem. Não sei se deu para entender. Quero. Sim? Parte, por lo menos lo que te pregunté, yo entendí que es una Aham. palabra que utilizaste, ¿cierto? Y el tema de la desigualdad también es un tema que me apasionó, porque entonces del tema de la desigualdad. Ahora, eso de movilidad, de algunos solo me está utilizado por simplemente, como tú me dijiste ahora, solo es un término que tú utilizaste el inventar. Eu não sei, acho que eu não entendi. Você pode falar mais perto do microfone? Tienes que sentarte, disculpa. Yo entendí sobre la palabra, el tema de la dignidad, que fue algo que piensa en clase, ¿no? Sí, pero me pregunto si teóricamente hay algo de eso, porque me causa mucha curiosidad el tema de la inmovilidad social. Não te entendo. Está muito confusa, Alisson. Pode escrever? Escrever? Sí, ¿Tienen alguna pregunta ustedes? yo estuve en San Pablo. Alguma teoria sobre mobilidade social. Então, como eu te dizia, eu inventei esse termo, né? Imobilidade. Ajá. Mas existe um trabalho muito importante feito pela OCDE sobre mobilidade social no mundo, mas tem uma parte sobre a América Latina e uma especificamente sobre o Brasil, que é considerado um dos países onde a mobilidade social é mais baixa no mundo. Tá? E você falou que esteve em São Paulo? Sí, solo contando. Ah, tá. Bueno, dale, gracias. Obrigado. De nada. Como eu disse para o Jorge, como eu não falo espanhol, vocês podem me mandar perguntas por e-mail. Eu uso o Google Translate, traduzo para o espanhol e respondo em português e traduzo para o espanhol, tá bom? Tá bem assim? Ok, Tá bem assim? muy bien. Então tá, obrigada. Profesora, pues de parte de nosotros del programa de Antropología de la Universidad Magdalena, nuevamente ha sido un honor su tiempo, su inteligencia a favor de nuestra formación. Muchas gracias, ha sido una experiencia maravillosa, inspiradora, básicamente, inspiradora. Obrigada. Yo estoy, cuando se vea con Roldan, que muchos saludos, que muchas gracias. Tengo pendiente de estar como a final de año en Río con donde Roldan, entonces seguramente vamos a tener la oportunidad de vernos y hablarnos. Perfeito. Y bueno, de parte de todos nosotros del programa Antropología de la Universidad Magdalena desde Colombia, infinitamente gracias y espero que no sea la última vez que esté con nosotros. Entonces, ahí le estamos contando, quizás de pronto le hacemos alguna invitación
formal para que venga a Santa Marta. Entonces, Muchas gracias. Entonces yo voy a aprender español para eso. ok, Hugo se va a despedir. Gracias, profesora. Gracias. Foi um prazer, um prazer. Muito obrigada. Até logo, hein? Hasta luego. Nos vemos pronto. Gracias, profe. Saludos. Sim, Ok, saludos. Tchau, ok. tchau. Chao, chao. Luego,